Hola amigos de Tectón, soy Marcos Vera y hoy os traigo este vídeo sobre un dato muy interesante. ¿Sabíais que Dios tiene al profeta Elías y Enoc reservados para luchar contra el anticristo? La escritura solo menciona dos hombres que nunca han experimentado la muerte natural, Enoc y Elías. Estos dos hombres, de los que hablaremos, vendrán a luchar contra el anticristo en los últimos tiempos. Pero primero, hagamos una pequeña referencia del anticristo. La Biblia presenta un cuadro terrible de esta figura, a quien San Pablo llama el hombre impío, el hijo de perdición. Dice el apóstol: la venida del imperio estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Segunda Tesalonicenses 2, del 9 al 10. Centrándonos en los personajes, Elías fue uno de los líderes religiosos más importantes de Israel. Vivió en el siglo IX a.C. Su influencia fue muy grande sobre el pensamiento hebreo. Sobrevivió a muchas pruebas. En un viaje por el desierto al monte Horeb, revivió las experiencias de Moisés cuando recibió la ley. Sus comunicaciones con Dios amplificaron la aplicación de los 10 mandamientos en su tiempo. En referencia a sus últimos días en este mundo, leemos en la Biblia que Elías fue recogido por un carro de fuego, y yendo, caminando y hablando juntos. He aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió en un torbellino al cielo. Segunda Reyes 2:11. Este personaje vuelve a aparecer en la transfiguración del Señor, donde Moisés y Elías aparecieron conversando con Jesús. Enoc solo se menciona 2 veces en la Biblia: Génesis 5 del 18 al 24 y Hebreos 11:5. Enoc vivió muy cerca del comienzo de los tiempos, antes del gran diluvio. Enoc fue el padre de Matusalén, el hombre más viejo que vivió 969 años. Parece que cuando nació Matusalén, Enoc comenzó a caminar con Dios, es decir, comenzó a buscar a Dios, a conocer a Dios, a servir a Dios y orar a Dios. Durante 300 años vivió así. Leemos lo siguiente acerca de él: y todos los días de Enoc fueron 365 años, y anduvo con Dios y desapareció, mas porque Dios se lo llevó. Génesis 5 del 23 al 24. En la Biblia se habla específicamente que Enoc y Elías no murieron. Según Santo Tomás de Aquino, ellos son preservados en el cielo atmosférico, que se identifica con el paraíso terrenal, pero no en el cielo empíreo, el cielo propiamente. Santo Tomás escribe que estos dos hombres volverán al final de los tiempos para la batalla con el anticristo. Así pues, según San Agustín, el regreso de Elías es una señal de la parusía. San Agustín propuso una fórmula para ayudarnos a discernir la proximidad de la segunda venida de nuestro Señor. Contiene 3 elementos, ligados entre sí, previos a la parusía. 1. El regreso del profeta Elías. 2. La conversión de los judíos. Y 3. Las persecuciones por las fuerzas del anticristo. Todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si queréis creerlo, él mismo es Elías, el que debía venir. Mateo 11 del 13 al 14. Muchos pensaban que Juan el Bautista era el profeta Elías, aquel que según la profecía de Malaquías iba a volver al mundo. Efectivamente, él era Elías, y nuestro Señor así lo testificó. Sin embargo, él no fue la única manifestación de Elías de la que hablaba Malaquías. He aquí que os enviaré al profeta Elías, antes que venga el día grande y tremendo de Yahvé,
Malaquías 4:5. Es una clara referencia a la segunda venida. Sin embargo, Elías, manifestado a través de Juan el Bautista, también iba a venir en la primera venida, sin contradecir que también se aplica a después de el día grande y tremendo de Yahvé. La cuestión que todavía puede quedar en el aire es cuánto tiempo antes de la parusía iría a volver Elías. Nuestro Señor puede haber respondido a esta cuestión a través de San Mateo. Respondió él: ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Mateo 17, del 11 al 13. Jesús no niega que Elías haya venido primero, pues él confirma que la misión de Juan el Bautista es la de Elías. Él entonces hace notar que su misión mesiánica será rechazada con violencia y que entonces Elías habrá de volver para restaurarlo todo, presumiblemente al final de los tiempos, como el precursor de su triunfo final. La tercera y última manifestación de Elías es confirmada finalmente por San Juan en el libro del Apocalipsis en la forma de uno de los dos testigos, dos olivos o dos candeleros. Apocalipsis 11 del 3 al 5. Algunos eruditos consideran que este par son Enoc y Elías. La misión de Enoc al final de los tiempos será evangelizar y organizar a los judíos que buscarán el bautismo y la conversión a la fe católica durante el reinado del Anticristo. Elías evangelizará y organizará la última ola de gentiles que se convierten a Cristo durante el reinado del terror del Anticristo. Es impensable que estos dos hombres nunca vayan a morir, ya que es contrario a la enseñanza apostólica, y así como está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27, ambos profetas serán muertos, resucitarán y ascenderán al cielo, como se explica en Apocalipsis capítulo 11. Este tipo de profecías que están en la Biblia remiten a la lucha contra el Anticristo. El pasaje del Apocalipsis dice que vendrán vestidos con ropa de penitencia, para que proclamen mi palabra durante 1260 días, que serán muertos por el Anticristo y que la gente se alegrará de eso, lo que implica que su muerte se producirá en una fase muy avanzada de la apostasía. Bueno, iniciamos este resumen sobre cronología histórica, a lo que hemos dedicado 3 clases con la presente, con la clase de hoy. La primera la dimos sobre la parábola de la higuera, donde Cristo nos aporta datos históricos de una notable precisión. La segunda, que ha sido la clase anterior, sobre la descripción del sueño del rey Nabucodonosor, donde Daniel predice los imperios que se darán hasta el final de los tiempos. Y el tema de hoy, que lo dedicamos a las 70 semanas del profeta Daniel. La profecía de las 70 semanas de Daniel es, en mi opinión, la más difícil de todas las escritas en los textos bíblicos sobre temas históricos. Muchos años más tarde del sueño del rey Nabucodonosor, que Daniel le interpretó el significado histórico de ese hecho, volvió de nuevo a tener una visión sobre acontecimientos futuros. Para ese entonces Daniel ya sobrepasaba los 80 años de edad. Y en esa experiencia que tuvo se le comunica el plan de Dios para Israel sobre el tiempo futuro, que al mismo tiempo va a ser una referencia para todos los pueblos gentiles, para todos los pueblos de la tierra. Para que podamos comprender de qué va el tema de hoy, comenzamos diciendo que todo esto se inicia cuando Daniel, como respuesta a sus oraciones personales, Dios envía al arcángel Gabriel para revelarle el plan de Dios que tenía para su pueblo Israel. Daniel estaba en oración cuando en ese momento Gabriel hace acto de presencia y le dice: he venido para darte sabiduría y entendimiento, y escucha bien lo que voy a decirte.
quiero que entiendas el orden de lo que voy a decirte y entiendas la visión que te voy a dar. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gabriel, el arcángel Gabriel, le sigue diciendo: debes entender que desde la orden que será emitida para restaurar y edificar el templo de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas hasta el Mesías y 62 semanas. Bien, estas son las palabras que leemos en el texto de Daniel, donde se le comunica que el pacto que Dios tiene con el pueblo judío consta de 70 semanas. Ahora bien, ya que tenemos claro que el tiempo consta de 70 semanas, necesitamos aclarar también cuánto tiempo son 70 semanas, porque no son semanas como nosotros las conocemos. Lo que tenemos que saber consiste en que el pueblo judío tenían 2 tipos de semanas diferentes. La semana de 7 días, como la nuestra, de lunes a domingo, y otra semana que era de 7 años, como referencia de la semana de 7 días. Pero conviene saber que esta semana de 7 años estaba fundamentado en los ciclos de la fertilidad de la tierra, que es conocido por los campesinos, que sembraban la tierra durante 6 años y el 7º no la cultivaban, sino que la dejaban sin cultivo para que fuera recuperándose del desgaste de los años anteriores de siembra. Por lo tanto, la semana a la que se refiere Daniel se trata de un período cronológico de un total de 7 años. Por lo tanto, vemos que el pacto de Dios con Israel, que son las 70 semanas, es multiplicar las 70 semanas por un ciclo de 7 años que contiene cada semana. Entonces, la multiplicación de 70 por 7 nos da un total de, vamos a ver, 490 años. Luego, esos 490 años es el tiempo que Dios establece con Israel en el pacto de la antigua alianza. Y dicho pacto, aunque nos resulta increíble, todavía no ha finalizado, teniendo en cuenta que han pasado ya bastante tiempo. Por lo tanto, aclarado que el plan de Dios para Israel es de un total de 490 años, nos surge la pregunta: ¿y a partir de qué momento hay que empezar a contar los años? Porque desde entonces hasta el día de hoy, pues han pasado más de 2.600 años, poco más, poco menos. De manera que ese plazo de tiempo hace mucho que ha tenido que expirar, que agotarse. Sin embargo, hemos leído al principio de este tema que el arcángel Gabriel le dice que esas 70 semanas empezarán a contarse a partir de la orden que será emitida para restaurar y edificar el templo de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Este Mesías se trata de Cristo. Pues bien, ciertamente esa orden de empezar a reconstruir el templo, realmente existió esa orden. Y fue dada por el rey Artajerjes, quien emitió un decreto real que le fue entregado a Nehemías para que pudiera reconstruir los muros y el templo de Jerusalén. Y dicho decreto real es del año 444 a.C., que es el considerado como el punto de partida para contabilizar las 70 semanas. Esto quiere decir que la cronología para el cumplimiento de las 70 semanas, que equivale a 490 años, dio comienzo con esta orden real en el año 444. La lectura del texto de Daniel igualmente afirma que después de las 69 semanas, 62 más 7, 69, después de las 69 semanas se le quitará la vida al Mesías. Este texto se refiere claramente a la muerte de Cristo. Entonces, para entender de qué periodo cronológico estamos hablando, tenemos que recurrir de nuevo a la calculadora. Es decir, si el decreto real de iniciar las obras de construcción del Templo de Jerusalén la emite el rey Artajerjes en el año 444 a.C., necesitamos calcular cuántos años son 69 semanas.
Así que si multiplicamos 69 semanas por 7 años, que son los años que tiene una semana, nos da un resultado total de 483 años. Como veis, esto es curioso, ¿no? Porque prácticamente esto parece una clase de aritmética de números. Pero sin embargo es necesario aplicar esta disciplina de la aritmética para poder entender, porque si no, no vamos a entender nada. Es decir, dicho de otra forma, desde la orden emitida por el rey Artajerjes para reconstruir el templo de Jerusalén hasta la muerte de Cristo, transcurren exactamente 483 años, que son 69 semanas de años. Bien, estamos de acuerdo en ello, ¿no? Pero hemos visto que el plan de Dios es de 490 años para el pueblo judío. E igualmente hemos visto que en el momento de la muerte de Cristo ya iban contabilizados 483 años. Hasta aquí no hay ninguna duda, pero a partir de aquí nos enfrentamos a un problema nada sencillo de resolver. ¿Dónde está la semana de 7 años que nos falta hasta completar los 490 años? Porque si lo miramos objetivamente, desde la muerte de Cristo hasta el presente siglo XXI que estamos viviendo, ya han pasado como 2000 años, poco más, poco menos. Entonces, ¿dónde está esa semana de 7 años que todavía no está contabilizada en el registro histórico bíblico? Fijaros el tema, que parecía que, bueno, una profecía como la anterior, ¿no? La del sueño de Nabucodonosor, que bueno, que viene un imperio, después llega otro. Bien, bueno, pues este imperio es de tal a tal año, el otro imperio de tal a tal, y se acabó. Pero no, aquí vemos que el tema es sumamente complejo, porque hay que hacer restas, sumas y multiplicaciones. Bien, entonces es aquí donde nos enfrentamos a un auténtico misterio, el cual ha convertido a esta profecía de Daniel en la más difícil de descifrar de todas las profecías conocidas hasta el presente. Para comprender esto, tenemos que decir que el reloj de Dios, o dicho de otra forma, la cronología que cuenta el tiempo reflejado en los textos bíblicos, se detuvo en el mismo día que murió Cristo. Pensaremos, oiga, pero esto es una locura, ¿pero qué dice usted? ¿Pero por qué se va a detener el tiempo el día que murió Cristo? Pues es así. Entonces, podemos pensar que esto es un absurdo, pero es la cruda realidad. Y desde entonces, la Biblia, desde el momento de la muerte de Cristo, la cronología bíblica, o sea, no estoy hablando de la cronología normal, ¿no? Porque el tiempo va pasando, los años cuentan y el calendario está para eso. Pero desde ese momento la Biblia ha estado detenida y solo estamos esperando a que la última semana de 7 años de la profecía de Daniel se ponga en marcha. Pero han pasado ya 2000 años y todavía la cosa está paralizada, o ya casi está a punto de ponerse en marcha. Mira, un comentario que hago antes de continuar. Quiero hacer un comentario personal, aunque no lo creáis, los judíos odian a muerte al profeta Daniel. Podemos decir, ¿por qué le van a odiar? ¿Sabéis por qué le odian? Porque Daniel, como hemos visto, describe exactamente el año que comenzaron las obras de la reconstrucción del Templo de Jerusalén, como consta documentalmente. E igualmente describe el año exacto de la muerte del príncipe Mesías, que no es otro que Cristo, de manera que no pueden negar la exactitud histórica de su muerte. Pero como a Cristo los judíos no le aceptan ni estando completamente borrachos, lo que han hecho es ignorar al gran profeta Daniel. Han desterrado su libro, lo ignoran, lo desprecian, y por eso ellos siguen esperando a su Mesías, que es el anticristo, que como hemos visto en las últimas lecciones, está a punto de aparecer, y como dije en la lección anterior, procede del Oriente Medio, y hará su primera aparición en Jerusalén, pero que este falso Mesías que ellos esperan, les traicionará a todos ellos. Y ante la traición que les hará, ese será el momento de la verdadera conversión del pueblo judío, al darse cuenta que el verdadero Mesías era el que mataron hace 2000 años. Para que sepáis por qué razón los judíos no le tragan a Daniel. Porque Daniel les pone claramente en los hechos y le dice, chicos, que esto es así. Pero los judíos eso no lo aceptan de ninguna manera.
Bien, continuamos. Hemos visto, por lo tanto, que el reloj profético de Dios se ha detenido en el momento de la muerte de Cristo. Para comprender el enigma que se esconde detrás de esta profecía, debemos recordar lo que sucedió en el Templo de Jerusalén en el momento de la muerte de Cristo. Vemos en los evangelios que nos dicen que en ese momento se rompió, se rasgó la cortina del templo. Pues bien, en ese mismo instante las ceremonias, los sacrificios y los rituales del Templo de Jerusalén quedaban automáticamente anulados, quedaron anulados, en cuanto que la muerte de Cristo sustituía todos los sacrificios y ofrendas animales. Y por lo tanto, es el propio Cristo quien con su muerte venía a sustituir todos los sacrificios y ofrendas. De manera que desde ese mismo instante dejó de existir la religión judía, así de simple. Cuando Cristo muere, el templo sufre una conmoción, se rompe la cortina y se acabó el rito judío. Después lo iniciaron hasta que Tito, el general Tito, por orden de Vespasiano, va sobre Jerusalén y ordena exterminar a todos. Hicieron otra especie de remodelación del templo con sus ritos, pero eso ya no tenía ya ningún valor. Por lo tanto, dicho de otra forma, el reloj profético de Dios respecto al pueblo de Israel dejó de funcionar exactamente a los 483 años del pacto establecido, debido a que ese pacto era con el pueblo judío, no con los gentiles, que somos nosotros. Cristo, siendo judío, establecía desde ese mismo instante una nueva ofrenda, un nuevo sacrificio y un nuevo ritual litúrgico, de manera que con su muerte cancelaba, clausuró totalmente la religión judía. Y como he dicho antes, pocos años después, Roma acabó con el pueblo judío. Por lo tanto, se acabó la nación judía, se acabó el templo, se acabó la religión, se acabó todo para los judíos. Pero sin olvidar que aunque este reloj profético quedó derogado, quedó clausurado, no podemos olvidar que todavía nos queda la última semana de 7 años por completar en la profecía de Daniel. E igualmente quiero recordar que ese reloj profético lleva ya aproximadamente 2000 años detenido. Esto no debemos olvidarlo. Pues bien, en estos momentos estamos en el mes de octubre del año 2019 y esos 7 años que todavía tenemos pendiente o están casi en marcha o a punto de empezar a marcar las horas de los 7 años profetizados. Estamos en esa duda. Han pasado 2000 años y ese reloj cronológico, ese reloj profético está detenido. Pero ya estamos en el tiempo donde parece que casi está a punto de empezar ya a contabilizar esos 7 años. Entonces hemos dicho que el reloj profético bíblico se detuvo en la semana 69 con la muerte de Cristo, que volvemos a citar que corresponde al año 483 tras el decreto real de reconstruir el templo, y que aún así nos faltan estos 7 años. Y entonces estamos a la espera de saber en qué momento podemos empezar la cuenta regresiva de esos 7 años que nos faltan. Es importante lo que voy a decir ahora, ya que no todo se agota aquí. Todos recordamos que 50 días más tarde de la muerte de Cristo, en la noche de Pentecostés, sus apóstoles reunidos en un tabernáculo reciben el influjo del Espíritu. Es a partir de ese momento cuando surge una nueva idea, surge una nueva iglesia, que es el cristianismo, que viene a sustituir al culto judío, porque el culto judío ya no era válido. Esta es la razón por la cual, desde el momento de la muerte de Cristo hasta el presente, está detenido el reloj que cuenta el tiempo bíblico. Y es aquí donde queda resuelto el enigma asombroso de las 70 semanas profetizados por Daniel. Dicho de otra forma, estos 2000 años que han sido ocupados históricamente por el cristianismo es el período cronológico intermedio entre la semana 69 y la semana 70. Es por esta razón que en la semana 69
quedó detenida la cronología bíblica, porque la aparición de la Iglesia, de la nueva Iglesia, no pertenece a la cultura judía, no pertenece al sacrificio ni al rito judío. Por lo tanto, el culto judío, el reloj bíblico judío no podía seguir funcionando, sino que se detuvo hasta un tiempo futuro, donde sería el momento adecuado de acuerdo para contar esa cronología. Bien, entonces, resuelto este enigma, es entonces cuando nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber el momento de empezar a contar los últimos 7 años que nos quedan de la última semana, que es la semana 70 de Daniel? Pues la solución a este enigma de la profecía de Daniel es Cristo quien nos da la clave en la parábola de la higuera, cuando afirma que una vez que Israel regrese a su tierra, y esto sucedió en el año 1948, cuando eso suceda, dijo, tenemos que añadir una generación que equivale a 70 años. Fijaros como siempre estamos repitiendo la cifra 70. 70 años, 70 años de la deportación de Babilonia, 70 años del nacimiento de Cristo, la destrucción de Jerusalén, 70 años siempre es la cifra 70. Equivale a 70 años de esa, y entonces, después de la fundación del Estado de Israel en 1948, le sumamos una generación que son 70 años, en la calculadora nos da 1948 más 70, nos corresponde exactamente el año 2018, que ha sido ayer, como quien dice. Y esa es la señal que nos advierte que todo empezará a cumplirse conforme a lo profetizado en el libro del Apocalipsis. Nos damos cuenta del momento histórico tan impresionante que estamos viviendo. Porque muchos le decían a Cristo, Maestro, esto, lo otro, y Cristo en alguna ocasión respondió y dice, muchos habrán pedido y habrán deseado vivir esos tiempos, pero solo a pocos les serán concedidos. Pues nosotros, nuestra generación, es la generación que está viviendo este tiempo profetizado en el Apocalipsis y en los Evangelios. Por eso hago esta pregunta, ¿no? ¿De verdad nos damos cuenta del momento histórico tan impresionante que nos está tocando vivir? ¿Por qué razón entonces afirmo que la semana número 70 de la profecía de Daniel, es decir, la última semana que falta por cumplir en los textos bíblicos, ha iniciado ya la cuenta regresiva? ¿Por qué razón lo afirmo? La respuesta consiste en que el pasado año 2018, porque estamos en el 2019 en octubre, la respuesta consiste en que el pasado año 2018 del calendario gregoriano, que es el nuestro, se cumplieron los 70 años profetizados por Cristo, cumplimiento que estuvo confirmado, atención por favor, ¿en qué se fundamenta usted para decir que esa puede ser la fecha clave? Pues me fundamento en un hecho que viene escrito ya en los textos, sobre todo en los textos del Antiguo Testamento, que son los eclipses de luna. El cumplimiento de la profecía de Cristo estuvo acompañado, por decir sellado, con 3 eclipses de lunas de sangre, que fueron el 31 de enero del 2018, 27 de julio del 2018 y 21 de enero del 2019. Exceptuadas las tétradas lunares desde los últimos 20 siglos, es decir, 2000 años, cuya clase impartí hace un par de meses, no se ha dado en los últimos 2000 años un fenómeno como este. 3 lunas de sangre en un solo año, pero no se puede contabilizar las tétradas, porque es un fenómeno diferente a este. Entonces, estos 3 eclipses de luna de sangre vienen a rectificar el cumplimiento exacto de la profecía de Cristo. Y ahora quiero que me escuchéis atentamente a lo que voy a decir, porque doy un cambio radical al guión de esta clase que estoy impartiendo y lo voy a enfocar de otra manera. Al deciros a todos que en cuanto al enigma contenido en la última semana de Daniel, que consiste en esos 7 años de la última semana que están por suceder, están resumidos en esos 7 años y sintetizados todos los acontecimientos que están por desencadenarse en el libro del Apocalipsis.
Lo que estoy diciendo es que en estos 7 años que faltarían por cumplirse, en esos 7 años están condensados, sintetizados prácticamente el 90% de las profecías descritas en el libro del Apocalipsis. ¿Cómo se puede decir de otra manera? Que lo que nos viene a continuación en estos 6-7 años que nos viene por delante, esto va a estar entretenidísimo, vamos, que no nos vamos a aburrir en ni un momento. Porque podemos decir, uy, lo que eso nos viene encima, qué horror, que no, hombre, no, esto hay que verlo con cierto humor, hombre. Estas cosas hay que verlas con cierto humor. Nada de amargarse, lo que nos vienen cosas terribles, que no. Esto hay que verlo con cierta objetividad. Y si nos lo tomamos con cierto humor, mejor. Lo que viene es serio, sí, es muy serio, pero tampoco nos vamos a poner aquí a amargarnos la vida, por favor. Bueno, entonces es a partir de aquí cuando ya podemos explicar el misterio descrito por San Pablo en la carta a los tesalonicenses, cuando advierte que se dará una crisis profunda entre los creyentes, cuando en ese periodo que nos falta de 7 años. Y que en un momento dado, dice San Pablo, habrá un obstáculo que será retirado de la iglesia, se entiende, y que retirado ese obstáculo que San Pablo le describe en su carta como el catejón, se iniciará la desolación de la abominación profetizada por Daniel. Llegado a este punto, insisto en que es muy importante que estemos atentos a lo que voy a decir. Porque he dicho y demostrado, y lo he dicho y demostrado desde un punto de vista teológico, bíblico, doctrinal e histórico, porque a mí me encanta el contracorriente, que ese catejón, ese obstáculo que ha sido retirado no es otro que Benedicto XVI. Y esto yo lo demuestro escriturísticamente a quien quiera. Y que una vez que se ha retirado el catejón, quien le sustituya en la cátedra de Pedro, que le ha sustituido Francisco, este personaje arrastrará a la iglesia hacia la abominación desoladora. Creo que se entienda bastante bien. Es decir, este periodo que estamos viviendo, donde Benedicto ha sido sacado a la fuerza y le ha sustituido otro impostor, otro falso profeta, otro falso papa, está descrito ya en los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, y está incluido dentro de los acontecimientos de los 7 días de la última semana de Daniel. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Hablo claro o no hablo claro? ¿Cómo se interpreta entonces todo esto? Pues si nos atenemos a este hecho histórico, el retiro del catejón, que he dicho que se trata de Benedicto XVI, es decir, la violencia que sometieron a Benedicto XVI para que renunciase por la fuerza, el momento en que Benedicto presenta su renuncia, ese es el comienzo de la llamada tribulación. Dicho de otra forma, la tribulación profetizada por Daniel dio comienzo en el mismo instante que la masonería eclesiástica obligó a retirarse a Benedicto XVI con amenazas de muerte. Y respecto a la llamada gran tribulación, porque primero tenemos la tribulación y después la gran tribulación, dará comienzo la gran tribulación tras el despertar de la conciencia a nivel mundial, más conocido como el Gran Aviso, pero esto lo tendremos más adelante. Este acontecimiento es futuro. Puede ser dentro de 2 años, 3 años, 1 año. Esto ya está por ver. Otro punto muy importante que confirma que la última semana de Daniel ya casi está en marcha, consiste en que el delito llevado a cabo en el templo de Jerusalén por la casta sacerdotal judía, que todos lo hemos escuchado alguna vez en misa o leyendo el Evangelio, quienes dieron la orden de ejecutar al Mesías, es decir, a Cristo, quien dio la orden de matarlo fue la casta sacerdotal judía en el templo de Jerusalén. Y ese mismo delito de ordenar la muerte de Cristo, que fue los sacerdotes, ese mismo delito dentro de muy poco lo ejecutará la misma casta sacerdotal de la Iglesia Católica, quienes, conjurados de nuevo con la serpiente, van a expulsar de nuevo a Cristo, anulando el sacrificio perpetuo. Es decir, van a eliminar la Eucaristía en la misa, el sacrificio solo podrá celebrarse en privado y en secreto, pero a nivel público las misas serán suprimidas en todo el mundo. ¿Lo dice este profesor? No, lo dice Daniel en el capítulo 9. Versículos 24 al 28.
No es una opinión mía. Estoy leyendo a Daniel. Otra señal que os doy a todos. Quienes seáis un poco sensibles espiritualmente y hayáis visto las imágenes de una ceremonia satánica llevada a cabo en los jardines vaticanos hace unos días, pero que ha sido camuflada, dicho rito, bajo las formas de un rito pagano supuestamente amazónico, y que fue presidida por un impostor que se hace llamar Francisco, quienes hayáis visto y estas imágenes, repito de nuevo, os habréis dado cuenta de que ese es el primer paso que abrirá la puerta de la abominación desoladora profetizada por Daniel. Yo he vivido en el Amazonas, he vivido medio año en el Amazonas, conozco bastante bien aquello. Y eso de que eso es del Amazonas, mira, eso no se lo cree ni Rita la Cantadora, por Dios, por amor de Dios, hombre. ¿Pero a qué estamos jugando? Esta gente nos está engañando a todos, hombre, por favor. ¿En qué consiste entonces la abominación de la desolación profetizada por Daniel? A los que sois sacerdotes y me escucháis de cualquier parte del mundo, porque aquí en este momento en clase no hay ningún sacerdote, pero los que sois sacerdotes y me estáis escuchando, os estoy avisando de que se os va a obligar a introducir en la liturgia de la misa las festividades y cultos paganos. A ver, lo repito por si no me habéis entendido. A los que sois sacerdotes de la Iglesia Católica, os estoy advirtiendo de que se os va a obligar a introducir en la liturgia de la misa las festividades y cultos paganos. Ritos y cultos paganos que tendréis que respetar bajo la acusación de que de no hacerlo vais a ser acusados de intolerantes y de ir en contra de Dios. Y os harán firmar de si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con las aberraciones teológicas y doctrinales impuestas por Francisco. Y de no firmar por razones de conciencia, vais a ser excomulgados y expulsados de la Iglesia sin contemplaciones. Creedme que sé muy bien de lo que estoy hablando, pero no puedo decir de dónde tengo la fuente. Bien, pues este es el inicio de la abominación de la desolación profetizada por Daniel, y que ha sido Francisco quien ya lo ha introducido de forma disimulada en la liturgia, pero con el resto de la masonería, apoyado, con el resto de la masonería eclesiástica que ya controla por completo la Iglesia Católica. Y a partir de aquí me niego a describir ningún acontecimiento más, porque el tema es tremendo. Solo puedo decir y confirmar que ya estamos en la cronología de la última semana de Daniel. Y ya he dicho en qué me fundamento. Me fundamento en que nada más cumplida la profecía sobre la fundación del Estado de Israel, que Cristo dice que tenemos que añadir una generación, cumplidas ya todas las profecías, solo queda la de Daniel. Y por lo tanto he dicho que la profecía de Cristo fue sellada con 3 lunas de sangre. Y esa era para mí la señal que yo esperaba y que estaba convencido que es así. Por lo tanto, ya no voy a describir lo que viene, salvo confirmar que la abominación de la desolación profetizada por Daniel ya está en marcha. Todo lo más que puedo decir es repetir las palabras de Cristo cuando sus apóstoles le decían: Maestro, danos fecha, ¿cuándo será? Dinos cuándo. No, Cristo decía: no. Siempre les decía: estad vigilantes y atentos a los acontecimientos, porque Cristo nunca daba fechas, nunca las daba, por ninguna razón, ni aunque le presionaran los apóstoles. Ahora, en todo caso, sí me atrevo a dar algunas señales de lo que vamos a vivir en breve, señales, pero no doy fechas, porque si diera fecha, ya solo da fechas, todo lo que acabo de decir queda arruinado. El primer punto, que ese lo estamos viviendo ya, porque esto está en marcha ya. El falso sínodo sobre la Amazonía, sobre el Amazonas, que yo conozco el Amazonas, he vivido en esta zona y lo conozco un poco, y yo os digo, eso es una estafa todo, como lo del cambio climático, todo eso es una estafa. El falso sínodo sobre la Amazonia va a acabar destruyendo la Iglesia, ya que va a permitir a la masonería eclesiástica desmontar el magisterio y toda la doctrina de la Iglesia. Y esto hasta el más tonto lo ve, pero hay mucha gente que no lo quiere ver. Otro punto, vamos a contemplar próximamente una apostasía, es decir, vamos a ver, una vez que estallen estos escándalos de que se va a cambiar el Evangelio, se va a cambiar la liturgia, millones de fieles van a abandonar la Iglesia. ¿Debido a qué? Debido a la impostura religiosa que van a imponer en toda la Iglesia Católica desde el Vaticano. Otro punto. Vamos a asistir al colapso de toda la economía mundial.
Y en una lección que di hace ya unas semanas, un breve comentario, vamos a asistir en breve también a la Tercera Guerra Mundial. Puedo dar algunos datos. La élite mundial se reunió hace un par de semanas en una isla del Pacífico. Se reunió la élite mundial. ¿Para qué? Para determinar ya la fecha del colapso económico y el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No voy a dar más datos. Por lo tanto, vamos a asistir al colapso de toda la economía mundial, a la Tercera Guerra Mundial y al nacimiento de un gobierno formado por naciones que pertenecieron al antiguo Imperio Romano y que ese grupo de naciones son las que pertenecen a la Comunidad Europea, a la cual se refiere el sueño del rey Nabucodonosor, como expliqué en la lección anterior, y que es la planta de los pies con 5 dedos en cada pie, que estaba formado por barro cocido y virutas de hierro. Sí, esto va a ser en Europa. Y esa es la señal de todo lo que se nos viene encima. Este gobierno mundial, que es el último imperio, va a estar presidido por este llamado anticristo, antimesías, llamadle como queréis. Y no durará este gobierno más de 3 años. Otro aspecto que doy, tras el llamado aviso, que será un despertar de la conciencia a nivel mundial, será el momento cuando las élites mundiales nos van a obligar a todos los seres humanos, a la implantación de la marca de la bestia, que se trata de un implante electrónico en la mano para controlar a la población mundial, porque controlarán incluso hasta lo que pensamos. Atento a esto que estoy diciendo, controlarán incluso hasta lo que pensamos. Y un dato más que doy para finalizar. Si la cronología respecto a la profecía de Cristo sobre los 70 años, a la que había que añadir esos 70 años, en caso de no haber ningún error, en ese caso, puedo afirmar que la mitad de la semana de Daniel, que será cuando el anticristo rompa el pacto y decrete la suspensión del sacrificio perpetuo, es decir, él ordenará la eliminación de la misa y de la eliminación de la Eucaristía, coincidirá exactamente, esos 3 años y medio de la profecía de Daniel coincidirá exactamente entre el eclipse de luna de sangre del 26 de mayo de 2021 y el eclipse de luna de sangre del 16 de mayo del 2022. Por eso nos digo, a partir de ahora, muchísima atención a todos los acontecimientos que vamos a vivir. Muchos me dicen, profesor, ¿qué se puede hacer? Yo, hace tiempo tengo un método. Yo he sido educado un poco por el mundo militar y el mundo de los monjes y soy muy metódico en este aspecto. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede hacer? A los que sois algo creyentes y a los que todavía no habéis perdido la fe, yo os digo algo. La única oración es orar. De momento, los que tengáis buena voluntad, antes de acostaros, pedir a Dios y a la Virgen que nos ayude un poco a despertar esa fe. Y se puede empezar, por ejemplo, rezando un Padre Nuestro, las 3 Ave Marías clásicas, que todos, hasta los que hemos perdido la fe o habéis perdido la fe, todos alguna vez lo hemos rezado cuando éramos niños. Entonces yo os digo, por favor, volver a recuperar esa infancia que hemos perdido. Y antes de acostarnos, rezar un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y el Gloria normativo y el Gloria. Si sois capaces de hacer eso, ya habéis avanzado mucho. Bien, nos vemos en la próxima lección, donde estudiaremos a fondo el encuentro personal entre Cristo y Satanás en el desierto de Negev. Sí, no me he vuelto loco, lo vuelvo a repetir. Nos vemos en la próxima lección, donde estudiaremos a fondo el encuentro personal que hubo entre Cristo y Satanás en el desierto de Negev. Un desierto de unos 33.000 kilómetros cuadrados ubicado al sur de Israel, que el Evangelio de Mateo lo describe como las tentaciones de Cristo. Pero en la realidad, hubo un encuentro tremendo entre Cristo y Satanás. Sí, 2 seres de carne y hueso. No, eso no fue un chiste. No, esto es real. Voy a dedicar varias lecciones a ese tema, porque es tremendo. Yo esto lo tengo a través de un evangelio apócrifo que he analizado el texto, porque me he leído 16.000 páginas de este evangelio apócrifo y no tengo ninguna duda. Es auténtico, verdadero. Me voy a dedicar a ello. ¿De acuerdo?